Bueno, hoy comenzamos ya. La vez pasada hablamos un poquitito acerca del temor de Dios y de una frase muy importante acerca del temor de Dios, porque es la base para poder comenzar esta serie de temas. Y dijimos que el temor de Dios es la respuesta lógica y piadosa frente al carácter de Dios. Y podemos decir que todos los atributos de Dios se pueden resumir en tres grandes atributos, y es lo que puso Camilita ahí en la pantalla, en su grandeza, en su santidad y en su amor. Ahora, teniendo la base en cuanto al temor de Dios, comenzamos ya con esta serie de estudios acerca de pecados respetables. Debemos aprender a confrontar los pecados que toleramos. Esa es la idea, ¿sí? Aprender a confrontar los pecados que toleramos. Y hoy, en especial, vamos a hablar acerca de la impiedad. Muchos dicen que el orgullo es la raíz de todos los pecados. Pero yo te puedo decir que hay un pecado todavía mucho más básico que el orgullo. El orgullo sería, a ver, te voy a dar la figura de un árbol, ¿sí? El orgullo sería el tronco. Después vienen las ramas, de donde se desprenden todos los demás pecados. Pero debajo del tronco hay una raíz. Y esa raíz que sustenta el tronco del orgullo es la impiedad. Ahora, nosotras muchas veces confundimos impiedad con maldad. Y hay una gran diferencia. Vamos a Romanos 8:18, por favor. Perdón, 1:18. Y ahí vamos a ver Romanos 1:18. Cuando no escuchen, me hacen señas, ¿sí? Romanos 1:18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá dice Dios que la ira se desata por dos cosas: por la impiedad y por la injusticia. La impiedad tiene que ver con actitud, la injusticia tiene que ver con acción, ¿sí? La impiedad describe una actitud de vida y la injusticia describe una acción, cómo accionamos. Ahora, te voy a dar una definición de impiedad, ¿sí? Se define como un estilo de vida que, anota estos 3 puntos porque es pregunta que Camila va a hacer, ¿sí? Ya te lo digo de antemano, si querés ganar el concurso. Entonces, la impiedad se define como un estilo de vida que, en primer lugar, no toma en cuenta a Dios. En segundo lugar, no toma en cuenta su voluntad. En tercer lugar, no toma en cuenta su gloria. Volvemos a repetir la definición. Impiedad se define como un estilo de vida, como una actitud, ¿sí? Donde no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta su voluntad, no toma en cuenta su gloria. Si yo veo esta definición, llego a la conclusión que un creyente que estamos hablando, que tiene a Cristo en el corazón, puede llegar a ser un creyente impío. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me ha pasado en mi vida, como creyente, que no he tomado en cuenta a Dios, que no he tomado en cuenta su voluntad y que no he vivido para su gloria. Entonces, muchas veces vos y yo, como creyentes, podemos ser creyentes impías. O sea que podemos tener a Cristo en el corazón, pero la práctica no lo considero ni lo tomo en cuenta. Por ejemplo, en mis decisiones. A ver, vamos a hablar de las solteras, ¿sí? Que a veces se quieren casar. Y pasa el tiempo y no se casan. O bien, una adolescente, una jovencita, le empieza a rondar un chico, no es creyente, se casa,
el chico no es creyente, pero ella igual toma la decisión de iniciar una relación, después se casan. Ahí esa jovencita, una jovencita impía. ¿Por qué? Porque no considera a Dios. ¿Ves que como creyentes podemos ser creyentes impías? Porque muchas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Ahora, vamos a ver características de una persona impía. En primer lugar, según esta definición, vemos que la persona impía es la persona independiente. Primera característica de una persona impía es una persona independiente. Ahora, yo te voy a decir que la idea de Dios siempre, siempre fue la dependencia, siempre. Vamos a hablar un poquitito del pueblo de Israel, lo vamos a nombrar. Si Israel es una cosita chiquitita, ¿sí? Si vos ves en el mapa, es algo muy chiquitito. Y está rodeado por grandes países. En su momento fueron grandes imperios. Si yo hubiese sido Dios, hubiese Israel como, no sé, como África, digamos, grande, ¿sí? Pero no, Dios lo hizo chiquitito. Y no solamente que lo hizo chiquitito, sino que no le dio un poderío militar grande. ¿Por qué? Porque Dios no quería que dependiera de sus fuerzas, de sus ejércitos, sino que dependieran de Él, que da la victoria. Ahora, si vamos al terreno de Israel, Israel tiene mar, montañas y desierto. Si yo hubiese sido Dios, hubiese hecho a Israel, no sé, bien agrícola, unas tierras muy fructíferas, pero no es así Israel. Entonces Israel, cuando siembra, cuando los granjeros, los agricultores tienen que sembrar y esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque Dios no quería que dependan de la tierra, sino que dependan de Él cuando mandaban la lluvia. ¿Sabes que siempre la idea de Dios fue que vos y yo dependamos de Él? No de nuestras capacidades, no de nuestros talentos, sino que dependamos de Él. Ahora, está el Salmo 23. Este es un video que me encantaría que lo puedan ver por Facebook, ¿sí? Es llamado La mejor explicación del Salmo 23. Dice cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando yo leía y memorizaba el Salmo 23, decía, bueno, los delicados pastos, ¿qué te imaginamos de delicados pastos? Te imaginas una pradera, ¿sí? Bueno, yo no sé, algunas pueden llegar a tener mi edad, otras son más jóvenes. Pero yo tengo 53 años y de chiquitita me encantaba mirar Heidi en dibujitos. Entonces vos ahí mirabas las praderas, eran verdes, y bueno, yo cuando tenía esa imagen, cuando yo estudié el Salmo 23, cuando decía en lugares de delicados pastos o de verdes pastos, me imaginé las praderas de Heidi, ¿sí? Pero cuando alguien me hizo estudiar ¿sabes que no hay praderas en Israel de esa manera? Cuando el Señor habla de delicados pastos, habla en medio de un desierto. Y en el desierto hay arena y roca. Entonces, vos ves al pastor que lleva sus ovejas al desierto, a los delicados pastos. Y yo digo, ¿dónde están los delicados pastos? Si hay arena y piedra, nada más. Pero ¿sabés qué? El pastor guía sus ovejas a las piedras. Y cuando vos encontrás unas piedras, encontrás algunos pastitos que son tiernos, que son larguitos, que son producto de la humedad que puede venir del Mediterráneo, o son producto de la humedad de algunas lluvias, y crecen delicados pastos. No muchos, sino delicados. Ahí en esa piedra. Entonces va la ovejita, come de esa piedra. A los 10 minutos, después va a ir caminando, va a encontrar otra piedra y va a comer otro poquitito de pastito delicado. En el desierto aprendes que el pastor, esto me lo anoté, dice que dará lo que necesitas para el hora, para el ahora y el hoy. Dentro de 10 minutos confía en el Señor.
Sabés que no es una pradera, es comer el pasto delicado de esa piedrita, seguir caminando, y la oveja confía en la guía del pastor para comer en otra piedrita. Me encantó. La oveja sigue al pastor, la idea de la dependencia. Dios es suficiente para guiarte a los pastos delicados, no a la pradera, a esos pastitos delicados. Por eso está Proverbios 3, que ya lo hablamos la semana pasada, Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La idea de Dios es que yo dependa de Él, esa es mi responsabilidad, depender de Él, y la responsabilidad de Dios es direccionarme en mi vida. Qué hermosa verdad. ¿Querés dejar de ser una creyente impía? En primer lugar, busca tener la actitud de dependencia de Dios en cada área de tu vida. Depende de Dios en tus emociones. Depende de Dios en tus negocios. Depende de Dios en tus decisiones. Depende de Dios. Santiago 4, del 13 al 14, también está la idea de la dependencia. Santiago 4, del 13 al 15, dice lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Acá Santiago no está en contra de que las personas hagan planes, de que las personas hagan negocios, no está en contra de eso. Lo que sí está en contra es que no dependamos de Dios en medio de nuestros planes, en medio de nuestros negocios, en medio de nuestros deseos. La idea de Dios es que dependas de Él, que le consultes a Él, que le reconozcas a Él. Entonces, primera característica de una creyente impía es una creyente que, aunque tiene a Cristo en el corazón, no depende de Él. ¿Sí? Segunda característica de una creyente impía, tiene una vida centrada en una misma, ¿sí? Lo que interesa soy yo, mis deseos, mis planes, lo que yo quiero. Acordate que dijimos en la definición de impiedad, no toma en cuenta a Dios, o sea que no depende de Dios, pero tampoco no toma en cuenta su voluntad. Entonces, una creyente impía, la segunda característica es que vive una vida centrada en ella misma, en lo que ella quiere, en lo que ella desea. Vayamos a Eclesiastés 7:29, por favor. Eclesiastés 7:29 dice lo siguiente: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esa palabra, aún en el original, dice, pero ellos buscaron sus propios malos deseos. Entonces, tenemos Eclesiastés 7:29. Vamos a Romanos 1:28, por favor. Romanos 1:28. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios lo que Él quería, su voluntad, Dios los entregó. ¿Ves? Muchas veces nosotras como creyentes no tenemos en cuenta a Dios lo que es su voluntad. Tenemos nuestros propios deseos y no tenemos un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Ahora, pensé, Dios lo que decía es que vos y yo tengamos una vida centrada.
Y vino a mi mente una oración que hacía el apóstol Pablo, ¿sí? En Colosenses, y es una oración muy centrada en Dios. A mí me pasó que cuando era muy jovencita y estaba en el instituto bíblico, me acerqué a un orador que dio una conferencia muy linda, y me acerqué y le pregunté por qué le gustaría que ore. Y él me dijo, cuando ores por mí, orás según Colosenses 1, del 9 al 14. Entonces quiero llevarlas a esa oración, Colosenses 1, del 9 al 14. Y vos decís, wow, qué impresionante, ¿sí? Qué oración tan centrada en Dios más que en nosotras. A mí me pasa muchas veces, o sea, me encantan estas oraciones, porque veo que está centrada en Dios. A veces nuestras oraciones tienen tantas peticiones humanas que no están mal, pero a veces me hace sentir como que Dios es mi sirviente divino, que todo gira en torno a mí, ¿sí? A lo que yo quiero, yo deseo, y veo esta oración, que es una oración realmente teocéntrica, que está centrada en Dios. Por eso vos y yo tenemos que aprender a orar. Me encantaba ver el discernimiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no pedía cualquier cosa, ¿sí? Mirá lo que pedía el apóstol Pablo. Vamos a Colosenses 1, del 9 al 14. Dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es impresionante, y yo te animo a que puedas empezar a orar de esta manera, ¿sí? Por tus hermanas, incluso si bien por pedir por salud, por la situación económica, emocional, pero qué impresionante la teología de Pablo que lo llevaba a orar de esta manera, ¿sí? Y ahora vamos a detallar un poquitito esta oración, ¿sí? Dice lo siguiente, por lo cual también nosotros del día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, en primer lugar, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabes acá lo que es importante? Es su voluntad. Si no malgastamos nuestra vida, tenés que saber cuál es la voluntad de Dios, como esposa, como madre, en la guía de tus hijos, vos como soltera, con quién te vas a casar, en qué ministerio vas a estar, qué carrera vas a estudiar. Acá lo que el núcleo de esto es saber la voluntad de Dios, porque si no, vas a malgastar tu vida. Por eso debemos pedir la dirección de Dios para nuestras vidas. No pasa por nuestros deseos y planes, pasa por la voluntad de Dios. Ahora dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios y actuar. Y la palabra inteligencia es entender las cosas desde el punto de vista de Dios. Qué importante que es esto. Entonces Pablo decía, yo quiero que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, si no van a derrochar su vida, y que sean sabios e inteligentes, que puedan ver la vida desde el punto de vista de Dios y entenderlo. A ver, te doy un ejemplo. ¿Qué pasa cuando estás pasando por momentos de prueba? Porque la prueba viene. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves desde el punto de vista de Dios, que Dios quiere perfeccionar tu fe, que Dios quiere que crezcas a través de la prueba, que Dios quiere sacar lo malo en tu vida para ser mejor para Dios? ¿Cuál es la perspectiva de la prueba en tu vida?
tenemos que aprender a ser mujeres inteligentes y mujeres sabias. Ahora, después lo que dice, no solamente él pedía para que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, sino para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Andar como es digno del Señor es tener una vida obediente, ¿sí? No podés tener una vida, andar como es digno del Señor si hay desobediencia. Y agradándole en todo significa tener una vida semejante a Cristo. En mis conversaciones, en mi conducta, en mi carácter. ¿Cuándo agrado a Dios? Cuando me parezco a Cristo. Y esa es la meta de Dios. Después dice, ¿sí? Llevando fruto en toda buena obra. Y la idea acá es que tu vida sea útil para otros, que tu vida sea de bendición para otros, que tu vida tenga impacto en la vida de otros, que tu vida sea de influencia en la vida de otros. Y te habla a vos como mamá, tenés que ser una mujer que influencia a sus hijos, ¿sí? Crear el tipo de ambiente en el hogar piadoso, ¿sabes? Durante muchos años yo tuve una oración, sí, la sigo teniendo. Y quiero que vayamos al Salmo 78, 6 y 7. Yo creo que la otra vez se lo mencioné. Salmo 78, Salmo 78, 6 y 7 dice lo siguiente. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios que guarden su mandamiento. Sabes que durante años, y sigue siendo mi oración esta, a fin de que pongan en Dios su confianza. Mamás, necesitamos ser mujeres de influencia en la vida de nuestros hijos y el día de mañana de nuestros nietos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Crear el tipo de ambiente de un hogar piadoso, donde se lea la Biblia, donde se respire la Biblia, ponele videos cristianos, ponele música cristiana, ponele palabra de Dios en el espejo del baño, en la mesita de luz, sí, que lo vean en tu vida, porque vos agarrás la Biblia, porque vos querés obedecer la Biblia, porque vos amás la Biblia más allá de tus fracasos y caídas. Entonces tenemos que crear un ambiente donde podamos influenciar a nuestros hijos, ¿sí? A que confíen en el Señor. ¿Sabes? Lo otro que pedía, dice, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, ser una mujer que influencia, que impacta, que es de bendición. Y después fíjate el otro motivo, creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el deseo supremo de la vida, conocer a Dios. Filipenses 3:10, el apóstol Pablo decía, a fin de conocer, ¿sí? Porque si no conocemos a Dios, nos estancamos, ¿sí? Nos quedamos en lo mismo. Es mi oración es que nuestros hijos no solamente conozcan al Señor Jesús como Salvador, sino que después lo puedan ir creciendo en el conocimiento como Señor. ¿Sabes? Yo me emociono cada vez que hablo de mis hijos. Yo en este momento estoy cosechando muy lindas cosas y espero seguir cosechándolas. ¿Sí? Pero me encanta, la otra vez, mi hija tenía así una reunión de Zoom con chicas que las está animando y están leyendo un libro, Chicas sabias en un mundo salvaje. Y se ve que leen, calculo yo, un capítulo y lo comparten. Yo no escuché lo que dijeron las otras chicas, pero justo yo paso por la sala y escucho a mi hija, que tiene una voz potente como la de su mamá, ¿sí? Y aunque estaba con la puerta cerrada, yo la escuché. Y cuando yo escuché lo que decía mi hija, ¿sabes qué? Me emocioné, porque dije, mi
hija está conociendo todavía mucho más a Dios. ¿Sabes? Lo mismo me pasó con mi hijo Josué. Cuando estábamos hablando por teléfono, él está ya terminando su segundo año de instituto bíblico, terminando ya, y le digo, bueno hijo, ¿qué querés hacer? Y me dijo, mira mamá, voy a seguir una carrera universitaria, pero en realidad quiero servir. Me preparo también con la universidad, pero para servir. Yo le dije, bueno, ¿cuál es tu llamado? Y Josu me dijo, mamá, no es cuestión de llamado, es cuestión de obediencia. ¿Sabés qué entendí ahí? Mi hijo está conociendo mucho más a Dios. Mami, yo las desafío. Tengan tiempo de oración por sus hijos, para que ellos puedan realmente conocer mucho más a Dios. Crecer en el conocimiento de Dios, porque pueden conocerlo. La idea es poder crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo creces en el conocimiento de Dios? Y mamita, agarra la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia. Los creyentes somos vagos, ¿sí? A veces esperamos solamente tener la reunión para aprender. Mamá, la Biblia, chica, mujer, la Biblia es para vos. Entonces, querés crecer en el conocimiento de Dios, no solamente es a través de las reuniones, ¿sí? Agarrar tu Biblia, estudiar tu Biblia. ¿Cómo creces en el conocimiento de Dios? Estudiando tu Biblia y obedeciendo la Biblia. Y después dice, versículo número 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y acá hay tres palabras claves, fortalecido, poder y potencia. Todas te hablan de lo mismo, de vivir una vida en el poder de Dios. Ser fortalecida en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos desanimarnos. Muchas veces podemos ceder. Y la idea es decir, no, tenés que vivir una vida en el poder de Dios. Porque cuando vos y yo vivimos de esa manera, sabés que va a haber versículo número 12. Va a haber gozo y agradecimiento. Ahora, ¿por qué gozo y agradecimiento? Porque conoces tanto de Dios, creciste tanto en el conocimiento de Dios, que más allá de las circunstancias difíciles que puedas pasar, conoces tanto, pero tanto de Dios, que podés dar gracias y podés estar gozosa. Porque el gozo no depende de las circunstancias, sino depende de tu relación con Dios. Fíjate qué tipo de oración tenía el apóstol Pablo. Una oración centrada en Dios. Que puedas vivir una vida digna, que puedas ser lleno del conocimiento de su voluntad, que puedas agradarle en todo, que puedas crecer en el conocimiento de Dios, que puedas ser fortalecida, que puedas dar gracias, que puedas dar gozo, que puedas estar gozosa. Qué impresionante orar de esta manera. Y sabes, muchas veces nosotras, ¿sí? Tenemos una vida centrada en nosotras mismas, en nuestros deseos. Y acordate que la vez pasada hablamos del Salmo 107. Sí, creo que fue 107 o 106, ¿sí? Vayamos al Salmo 106, por favor. Salmo 106, lo vamos a nombrar solamente, ¿sí? Versículo 13. Versículo 13 dice, muy pronto, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo. Se entregaron a un deseo, desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y Él les pidió lo que pidieron. Se entregaron a su deseo, significa se rindieron a su antojo, impusieron sus deseos a los deseos de Dios. Primera característica de una persona impía es que es independiente. Segunda característica de una persona impía es que tiene una vida centrada en ella misma, en sus deseos, en sus planes y no en la voluntad de Dios. No rinde sus planes y sus deseos a la voluntad de Dios, no tiene un corazón sumiso. Y última característica
¿sí? Una característica de la persona impía, tercera característica, tiene una vida centrada en sus logros, en su reputación y en su gloria. ¿Sabes? Dios quiere que vos y yo vivamos una vida centrada en la gloria de Dios. Lo único que va a importar en la eternidad es la gloria que vos y yo le hemos dado a Dios mientras vivíamos. Primera Corintios 10:31 es un versículo muy clave, sí que lo tendríamos que saber de memoria. Primera Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Te tiene que consumir su gloria, vivir para su gloria, ¿sí? Ahora, dijimos que la impiedad, ya vamos terminando, ¿sí? Se define como una actitud y estilo de vida en cuanto a que no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta su voluntad y no toma en cuenta su gloria. O sea que es una persona independiente, que es una persona centrada en sí misma, en lo que ella quiere, en sus deseos y planes, y es una persona que tiene una vida centrada en sus logros, reputación y gloria. Ahora, Dios te llama a ser dependiente, Dios te llama a considerar su voluntad y hacerlo, y Dios te llama a vivir para su gloria. ¿Sabes? La base de todo eso es la relación con Dios. Mira, en cuanto a la gloria de Dios, yo pido muchas cosas para mis hijos, muchas, pido para que Prisi se case bien, mi hija ya está en un compromiso de oración, estoy acompañándola en ese sentido, toda la familia acompañándola en este tiempo, tengo a mi hijo ya decidiendo qué va a hacer, y oro para que Dios le abra la puerta, y oro para que a Prisi le vaya bien, y bueno, pido muchísimas cosas para mis hijos. Y pido por Danielito, que es el más chiquitito, que es el que va creciendo, ¿sí? Pido mucho para ellos. Pero lo que más pido es que puedan glorificar a Dios en cada área de su vida. Que lleven gloria a Dios en cada área de su vida. Ahora, la base de todo esto es la comunión con Dios. Fíjate lo que dice Salmo 42, 1 y 2. ¿Sí? Mirá el corazón del salmista. Salmo 42, 1 y 2. Dice lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mirá el corazón del salmista. Anda al Salmo 63.1, por darte ejemplos. Salmo 63.1, el corazón de David, ¿sí? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Sabes? Esta era la actitud del salmista en cuanto a tener comunión con Dios. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo, ¿sí? A ver, me traje una lista. Voy a agarrar un cable de acá. Esto es un cablecito. En un extremo está la impiedad. Y en otro extremo, sí, está la piedad. Por ahí en algunas áreas de nuestra vida estamos más cerca de la impiedad que de la piedad. ¿Sí? Eso nos puede pasar. A veces puede ser que en el área de las emociones esté más cerca de la impiedad porque no consulto a Dios, porque no busco su voluntad, porque no vivo para su gloria. Por ahí el área del trabajo estoy más cerca de la piedad. La idea es que vos puedas definir qué áreas de tu vida están más cerca de la impiedad que de la piedad y puedas trabajar en eso. Porque Dios lo que quiere de tu vida y de mi vida es que seamos mujeres piadosas. Terminando ya con un último versículo, 1 Timoteo 4:7.
Primera Timoteo 4:7 dice lo siguiente. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y acá dice, esto es lo que yo quiero que subrayes. Ejercítate para la piedad. La palabra ejercitarse es un término deportivo, ¿sí? Que utiliza acá el apóstol Pablo. Y da la idea, es la práctica diaria de los atletas para estar en forma y estar preparados para la competencia. O sea, la idea es que vos te ejercites, ¿sí? Y la palabra ejercitarse al menos tiene, para poder ejercitarse bien tiene que haber por lo menos. ¿Qué implica? Por lo menos implica 3 cosas. Compromiso, ¿no? Porque un entrenamiento, yo he tenido a Danielito que ha entrenado fútbol, ¿sí? Y el entrenador nos dijo, bueno, tienen que tener, esto Ruth debe conocer muy bien, porque sus hijos juegan al fútbol, ¿sí? Entonces Ruth creo que va a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, que es un término atlético, para estar, o sea, tenés que entrenar para estar en forma y poder ganar. ¿Sí? Es lo que le está diciendo en cierta manera el apóstol Pablo. Y para poder ejercitarse, estar en forma para poder llegar a la meta o ganar, tenés que tener compromiso. Mi hijo no podía faltar a las prácticas de fútbol. Tenía que haber un compromiso de ir, tenga ganas o no tenga ganas, tenga que estudiar o no tenga que estudiar, tengo un examen o no tengo un examen, tenía que tener el compromiso. En segundo lugar, tenía que tener la continuidad, no solamente compromiso de ir, sino ser perseverante. Y en tercer lugar, tenía que tener la disciplina. ¿Sabes qué requiere de estas 3 cosas? Compromiso, continuidad y disciplina. Un esfuerzo terrible del hijo y de los padres. Con esto quiero animarte. Necesitas ejercitarte para la piedad. Piedad es el sentimiento de asombro, de reverencia, de devoción, manifestada en acciones. ¿Qué vas a manifestar? Ser una chica o una mujer que depende de Dios. ¿Qué vas a manifestar? Ser una mujer, una chica que tiene una vida centrada en la voluntad de Dios. ¿Y qué va a manifestar? Que sos una mujer o una chica o una señora ya adulta que vive una vida centrada en la gloria de Dios. Pecados respetables, ¿sí? Pecados respetables. Debemos aprender a confrontar los pecados que toleramos. Y muchas veces la impiedad no la vimos como pecado. Dios quiere que en tu vida y en mi vida seamos mujeres piadosas, que impactemos a este mundo. ¿Por qué? Porque somos mujeres dependientes, porque somos mujeres que queremos hacer la voluntad de Dios y porque somos mujeres que queremos vivir para la gloria de Dios. Mujeres, deseando que este estudio les haya sido de bendición. Si alguna quiere terminar con una palabra de oración, este es el tiempo.